A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Vamos a continuar con las fracturas del codo, que están alrededor del codo. Fracturas principalmente que están en el extremo distal del húmero. Vamos a empezar con esas, con las del extremo distal del húmero, las cuales son otra cosa que las fracturas que se encuentran en la metáfisis del húmero, alrededor del codo. Estas fracturas de la metáfisis del húmero pueden ser de un cóndilo externo, o del cóndilo interno, o de los dos cóndilos, en T o en Y, o puede ser una fractura supracondilia o intertrocantérica. Estas van a ser las fracturas que tenemos a nivel del extremo distal del húmero. Fracturas que pueden abarcar prácticamente a todas las edades. Pueden empezar entre los niños, desde los niños, fracturas supracondilias en las cuales nos vemos abocados a realizar un tratamiento incruento. Vemos si es que hay mucho edema a nivel del codo, vamos a estar obligados a inmovilizar con el codo hasta de que se deshinche, o vamos a colocar una tracción, la cual nos va a servir también con un clavito transolecraniano. Vamos a realizar una tracción con el objeto de que se coloquen los extremos fracturarios en su posición, y una vez que estén colocados en su posición y una vez que haya bajado el complejo secundario, vamos a colocar un yeso definitivo que va a estar de acuerdo al mecanismo de producción de la lesión, bien sea inmovilizamos el codo con una flexión mayor a los 90 grados, pasando no en la posición neutra, sino más bien un poquito más flexionado, con el objeto de que el tríceps nos mantenga, no solamente el tríceps, sino también el periósteo del hueso sano, la parte sana del periósteo, nos mantenga la fractura en su lugar. Si es que no logramos que esta fractura nos veremos obligados a colocar, bien sea unos clavitos percutáneos sin abrir la piel y con ayuda del intensificador de imagen, vamos a colocar unos clavitos y a más de eso colocamos un yeso inmovilizando una férula. Va a ser un callo secundario, un callo exuberante, un callo bastante grande, ¿no? Pero nos va a mantener esa fractura. En los adultos se ve un poquito menos y vamos a utilizar tal vez un poco menos también las tracciones, pero la tracción también nos puede servir en el adulto con el objeto de restablecer o reducir la fractura, poner los extremos fracturarios en su lugar con el objeto de mantener esa. Pero al mismo tiempo, muchas veces para
producir un movimiento más rápido, una rehabilitación más rápida, nos vemos obligados también a abrir, a operar estas fracturas, y nos vemos obligados a abrir el foco de fractura con el objeto de colocar, bien sean tornillos o bien sea unos clavos en X o en L con el objeto de ver. La siguiente, por favor, el esquema. Vemos aquí una fractura supracondilia en la cual se ha realizado una osteosíntesis con clavos de Kirchner, se ha mantenido, ¿no? Puede ser que se pueda producir esta reducción, una reducción incruenta con ayuda del intensificador de imágenes, y se pasa percutáneamente lo de esto. Pero más frecuentemente vamos a tener necesidad de abrir el foco de fractura y colocar estos clavos. La siguiente, por favor. Vemos ahí una fractura unicondilia. La siguiente. Y una fractura transtrocantérica y una luxación, con una fractura también del olecrano, con una luxación, una luxofractura del codo. La siguiente. Vemos cómo una fractura en Y, una fractura unicondilia en el lado derecho y una fractura de los dos cóndilos en Y, de los dos cóndilos de las dos columnas. La siguiente, por favor. Una fractura transcondilia intracapsular. La siguiente. Y vemos una fractura supracondilia en la cual también se ha producido una fractura en el extremo distal de la cabeza del radio. La siguiente. Vemos una fractura transtrocantérica. La siguiente. La vista lateral. La siguiente. Una transtrocantérica con el cóndilo interno. La siguiente. Una intertrocantérica con una fractura del extremo distal de la cabeza del radio. La siguiente. Y vemos un esquema de una fractura supracondilia. Siga, por favor. Vemos la reducción de la fractura supracondilia con unos clavos. La siguiente. Unos clavos, la vista lateral y un yeso, una valva de yeso posterior. La siguiente. Vemos igual la reducción con clavitos de Kirchner. La siguiente. Y vemos la reducción de la unicondilar o la de la intercondilia en T, una fractura intercondilar, reducido con tornillos, fijando prácticamente el cóndilo al resto de la diáfisis, o la intercondilia pasando un tornillo transversal. Vemos en el lado de acá también que para la reducción nos hemos visto obligados a realizar una osteotomía del olecrano. La siguiente, por favor. Vemos los tornillos que están fijando eso, ¿no? Y vemos la reducción de la luxofractura. Vemos la exposición en la cual nos vamos a ver obligados siempre a liberar el nervio cubital con el objeto de evitar lesionar este tendón. Vamos a pasar una liga a nivel del nervio cubital y muchas veces también a nivel del nervio radial al otro lado, con el objeto de poder realizar las maniobras suficientes para la reducción y la colocación de los tornillos. La siguiente, por favor. Vemos una fractura de los dos cóndilos en la cual se ha fijado con tornillos a nivel de los cóndilos, fijando estos, y
también se ve en la parte más baja unos 2 tornillos pequeños en el olecrano, que se ha realizado prácticamente una reducción del olecrano. La siguiente, vemos los tornillos abajo fijando el olecrano. La siguiente, y vemos también una reducción con clavos de Kirchner, en la cual muchas veces estos clavos de Kirchner se los coloca para mantener la fractura, y mientras se colocan los tornillos que posteriormente, una vez fijada la fractura con los tornillos, podemos retirar estos clavitos de Kirchner o mantenerlos para evitar las rotaciones muchas veces. La siguiente, vemos en este caso una fractura bicondilia multifragmentaria, en la cual se ha colocado 2 placas, una placa en el lado interno, en el lado hacia posterior, y una placa en el lado externo, en el lado lateral. Igual, al otro extremo del codo tenemos el olecrano. Muchas veces, olecrano que se encuentra prácticamente debajo del tejido celular subcutáneo. Muchas veces estas fracturas se producen por traumatismo directo, en flexión del codo. Estando en flexión, un traumatismo directo, vamos a ver que produce una fractura del olecrano. Y vemos cómo vamos a fijarle esta fractura del olecrano, teniendo unos 2 clavitos de Kirchner y una asa de alambre que nos va a servir para absorber las fuerzas de tensión. Las fuerzas de tensión que nos van a permitir realizar una mayor movilidad más precoz del codo, y nos va a permitir realizar fuerzas de compresión al mismo tiempo en el foco de fractura. La siguiente, vemos también una fractura del olecrano, en la cual hemos colocado unos tornillos. Se utiliza muy poco el tornillo simple, pero ya digo, siempre utilizamos más bien los 2 clavitos paralelos de Kirchner y una asa de alambre, atravesando en el hueso el alambre y anudándoles en el extremo distal. Siga. La siguiente, ¿no? La siguiente, ¿no? En el extremo distal de los clavos, y los cuales le vamos a torcer, les vamos a doblar, haciéndole una B con el objeto de introducir los extremos y manteniendo el alambre dentro de esta fractura. Muchas veces nos vemos obligados, así no haya fractura, decíamos, para poder ver la parte articular del extremo distal del húmero, nos vemos obligados a realizar una osteotomía, un corte del hueso de este olecrano, con el objeto de poder visualizar el extremo distal del húmero, y con esta visualización poder hacer la reducción adecuada y colocar. Y posteriormente vamos a inmovilizar esta fractura de esta forma, bien sea con el olecrano o bien sea con un obenque, con los 2 clavitos de Kirchner y el asa de alambre en un 8, o también con un tornillo. Adelante. Vemos una fractura del olecrano en la vista antero-posterior y lateral. La siguiente, y vemos la resolución mediante un obenque que nos vemos todavía la fractura un poquito separada a ese nivel, pero con los movimientos y con las fuerzas de tensión que va a realizar este mecanismo, nos vamos a unir esa fractura, vamos a unirlas y vamos a realizar la reducción. Muchas veces, y solamente por los primeros días, vamos a colocar una valva de yeso posterior hasta que se pase el edema, hasta que cure un poquito la herida y hasta aliviar el dolor de la cirugía. Muchas veces colocamos un yesito, pero tratamos de movilizar lo más pronto posible en estas fracturas. La siguiente, por favor, un obenque. La siguiente. Y el otro
hueso, acá al otro lado, tenemos hacia afuera, tenemos el extremo distal del radio, la cabeza del radio, la cúpula radial, que también puede llegar a producir una fractura a este nivel. Fracturas que también les vamos a catalogar en 4 grados, ¿no? Pero son las fracturas sin desplazamiento, las fracturas desplazadas un poquito, las fracturas conminutas y todas las otras fracturas que no se encuentran clasificadas en estas 3 grados. Muchas veces con la luxación del codo encontramos estas fracturas y vamos a ver la siguiente, una fractura, la fractura del radio desplazada completamente. La fractura del radio con mínimo desplazamiento y después del tratamiento que lo que hemos hecho es una resección de la cúpula radial. Hemos sacado la cabeza del radio, la cúpula radial, y hemos dejado así. No nos va a producir una inestabilidad del codo y vamos a ver una fractura en la cual se ve un ligero desplazamiento con mínimo desplazamiento. La siguiente, una fractura también desplazada con la cual se ha realizado una cupulectomía o se va a realizar. Vemos la cúpula del radio encima del olecra, ¿no? Y vemos la cúpula del radio completamente desplazada y rotada. La siguiente. La cabeza del radio, la siguiente. Y vemos, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí una fractura multifragmentaria, en la cual vamos a realizar la cupulectomía, vamos a realizar una resección de la cúpula del radio. La siguiente, vemos una fractura con poco desplazamiento, en la cual, la siguiente, vamos a colocar unos 2 clavitos. Tenemos que ver que en esta fractura tiene que quedar completamente regular la parte articular del radio. Si es que no logramos realizar una reducción al 100%, es preferible realizar la resección de la cúpula. Y vamos a ver cómo, si no logramos hacer una reducción como esta del 100% y fijarla muy bien con unos 2 tornillitos, es preferible realizar la cupulectomía. Para operar esto, siempre tenemos que tener en cuenta el nervio cubital y tenemos que tener en cuenta el nervio radial, y con el objeto de evitar las fracturas de las lesiones de dicho nervio con el objeto. Ahora, siempre tenemos que realizar, bien sea en una luxación del codo, en una luxofractura del codo, o en unas fracturas supracondilias, o en las fracturas, sobre todo del cóndilo externo o del cóndilo interno, tenemos que tener en cuenta siempre la lesión del nervio. Debemos revisar antes, una vez producida la lesión, el momento de recibirle al paciente, vamos a revisar el nervio cubital y el nervio radial, para lo cual vamos a realizar la extensión de la muñeca o vamos a ver la extensión de los dedos cuarto y quinto. Por ahora quedamos ahí. La próxima semana quedan invitados para ver un poquito de las fracturas a nivel del antebrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología.